Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente en otro programa más de Fiscalistas SOS. Y yo hoy, licenciada Larisa, tenemos un tema que pues, nos han comentado mucho en las redes sociales, muchas preguntas, porque todas estas actividades que está llevando a cabo la autoridad o todas estas operaciones que está llevando a cabo la autoridad, pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las empresas factureras o cuáles son las empresas fantasmas que actualmente en México circulan una cantidad impresionante de empresas fantasmas y que la autoridad se ha dedicado única y exclusivamente de situarlas en una lista negra? ¿Cómo te va, licenciada Larisa? Es un gusto estar con nosotros en otro programa más en Fiscalistas SOS, o sea, sálvase quien pueda. Hola Freddy y hola a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, como muy bien ya lo mencionaste. Vamos a hablar respecto a esas empresas fachada, esas empresas fantasma que en 2026 están bajo la lupa del SAT y que viene consigo después de una reforma tanto al Código Fiscal de la Federación, al tema hasta de la ley de amparo, hablando del artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación, donde se adiciona. Y no sé, a mí me gustaría que para que podamos empezar a hablar de este tema, tú nos definas o entre los dos definamos qué es o qué se entiende por empresas factureras. Mira, de acuerdo a lo que nosotros hemos venido estudiando y relacionando con estos temas, con estos 69 y todo lo que ha realizado la autoridad fiscalizadora, pues son entidades, ¿no? Legalmente constituidas, legalmente registradas, formalmente aparecen cubriendo esos requisitos de formalidad que pide la autoridad para que puedan tener ese aspecto de poder tributar o de poder generar alguna factura, algún CFDI en un servicio, en una prestación, y lo que pueda representar. Pero algo bien importante, estas empresas fantasmas carecen de activos, en ocasiones no tienen empleados o carecen, como dice la autoridad, de infraestructura real y material para llevar a cabo su operación. Ok, entonces en México esto que nosotros conocemos de manera común como empresas factureras son empresas, Freddy, que son utilizadas para emitir comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, ¿no? ¿Y cuál es el principal objetivo de estas empresas factureras? Pues estas empresas se han creado precisamente para simular operaciones, para evadir impuestos, lavar dineros, queridos amigos. Eso es bien importante, tú, querido empresario, que has utilizado alguna empresa facturera o fantasma, ten mucho cuidado, porque estas empresas también se han constituido con recursos de procedencia ilícito o con lavado de dinero. O inclusive, si te vas más allá, muchas entidades gubernamentales han utilizado estas empresas para desviar recursos públicos. Entonces, no solamente, ojo, se está dando entre particulares y eso la autoridad lo sabe. ¿Por qué? Porque anteriormente decías, este caso o estos asuntos se dan entre particulares, Ujú. entre empresas, pero se ha detectado la propia autoridad fiscalizadora. Está terrible todo lo que se ha llevado a cabo en verificaciones, en auditorías y en todo lo que conlleva a donde el erario federal ha utilizado este tipo de empresas, pues, para desviar recursos. Aquí hay 2 temas importantes que ya, bueno, mencionaste 2 conceptos que considero que es importante que nos expliques un poco de ellos. ¿Qué es lo que el SAT clasifica o debemos entender como EFOS y qué debemos entender como, EDOS? ¿Cuál es la diferencia entre estas 2 empresas? Es que esta diferencia consiste prácticamente en quién va a entregar la factura como tal. O sea, ¿qué empresa te va a entregar o va a ser partícipe para llevar a cabo esa simulación?
Pero antes de que entremos a este tema que tú me estás diciendo, la diferencia entre los 2, lo que más importa, queridos amigos, y lo que ustedes deben de entender, es que estas facturas se tratan de justificar gastos inexistentes. De la forma que tú le quieras llamar, Larisa, o sea, EDOS, CEFOS, simulación. Lo más importante de todo esto, dicen, al que va a ocupar el comprobante, al que lo emite, al que está haciendo una serie de situaciones de simulaciones de actos jurídicos en donde la autoridad ya les nombró a una u otra parte estas 2 definiciones que realiza la autoridad. Pero lo más importante de esta plática que nosotros estamos realizando o dándoles a conocer, queridos amigos, es lo más importante, es la simulación. En el caso concreto, en las dos figuras que ustedes me dicen, esa simulación para nosotros es lo más importante, porque cuando se ha detectado esas operaciones, y fíjense, queridos amigos, que no estamos hablando de operaciones pequeñas, son operaciones bastante consideradas y de donde nace esta situación de las empresas, porque no solamente es una o dos empresas, queridos amigos, sino que existen grupos de empresas dedicados precisamente a hacer esa terciarización. ¿Qué quiero decir con esto? Que si son 5 o 6 empresas que se constituyen, esas 5 o 6 empresas van brincando. Pero mira, es importante esto que mencionas en respecto a que es un grupo y en 2019, Freddy, tú sabes que este tema fue elevado como algo prioritario, el tema de seguridad financiera y el combate a la delincuencia organizada. E incluso nosotros lo hemos hablado ya en otros paneles respecto a que el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación se reforma y aparte se fortalecieron criterios para perseguir estos temas, ¿no? De defraudación fiscal, hasta el tema de lavado de dinero, porque el 113 bis, por ejemplo, nos dice, como tú ya muy bien lo mencionaste, se impondrá sanción de 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. De ahí viene que dice, ¿sabes qué? No importa si tú eres el que los expide o el que los compra. Al fin y al cabo, el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación es muy claro en cuestión de a quién se le va a sancionar y de cuánto va a ser esta sanción. Y mira, volviendo al tema que me decías de EFOS y EDOS, son términos que se utilizan en México o que de alguna manera se realizaron esos términos de acuerdo al 69B. Y lo que yo les comentaba, lo más importante de estas 2 figuras es la simulación de las operaciones. Ok. Eso es lo más importante. Ahora sí, ya teniendo este antecedente, ya teniendo esta explicación de lo que realmente es lo más importante para estas figuras, los CEFOS son empresas que facturan operaciones simuladas. Empresas que facturan operaciones simuladas, ¿ok? Entonces, estas empresas facturan facturas falsas por servicios inexistentes, mientras que los EDOS son las empresas que deducen operaciones simuladas. Esa es la diferencia, esos son los términos, pero volviendo a lo mismo, esas 2 figuras, amigo, son una simulación de operaciones. Llámese el término, mira, me he encontrado con muchos contadores, abogados que les ponen términos bonitos, inexistencia, materialidad, no hay materialidad, todo lo que ya hemos hablado y que conocemos, pero al final yo me quedo con la simulación de operaciones. Ahí me quedo yo. Entonces, creo que lo más importante de todo esto, considero que el SAT o las autoridades fiscales o fiscalizadoras, ellos tienen una base de datos dependiendo de las cantidades Ujú. o que se manejan en las operaciones, porque yo creo que es muy importante saber cuando se hacen operaciones millonarias y esas operaciones millonarias, llega un tipo, se sienta y empieza a hacer sus facturas y se empiezan a mandar los dineros de manera electrónica, de manera tal que yo digo, si a veces por 100,000 pesos, 200,000 pesos, a una persona física que va a hacer una operación en el banco y que muchas ocasiones es porque
a lo mejor tiene la necesidad de tener algún familiar enfermo, accidentado, y pues muchas ocasiones requieres o la familia junta dinero y tienes que hacer una operación. Ahí el banco generalmente le dice a las autoridades: "Oye, tengo aquí un cliente que no ha celebrado operaciones usuales". No son operaciones usuales, como que como que este cliente que tengo acá, o este usuario, como que está haciendo algo que no va acorde con lo que tiene en su cuenta bancaria, ¿sí me explico? Entonces, ¿por qué cuando se detectan estas operaciones pequeñas, digo, de 100, 200,000 pesos, y cuando se realizan transacciones millonarias, ¿no? Y que eso les puede dar una investigación a las autoridades, ¿por qué lo permite? ¿Por qué seguimos en que yo sostengo que la autoridad sabe qué empresas son las que están haciendo cosas indebidas, son las que están vendiendo facturas? Hay empresas que hasta se anuncian en redes sociales, se anuncian y te dicen: "Si tienes problema, yo te vendo una factura", y lo dicen abiertamente en redes sociales. Eso creo que puede ser hasta la constitución de un delito. Y algo que además va más allá de las facturas y de la simulación, y de todos estos temas que estamos hablando, porque en muchas ocasiones debemos nosotros de decir las cosas para que la gente lo entienda. Porque en muchas ocasiones cuando empezamos a hablar entre abogados, entre contadores, y esa serie técnica tan a veces tan complicada, ¿no? Hasta para expresarlo al cliente, al contribuyente, porque él no es el experto. Pero simplemente cuando yo llego y les digo: "A ver, queridos amigos, ustedes cuando celebran una operación, la que sea su contrato principal, tienes un contrato principal, vas a vender lo que quieras, manzanas, automóviles, este, lo que quieras, lo que sea, ¿no? Siempre va a haber un contrato principal. Ese contrato principal ya no sabemos qué debe tener, qué formalidades, qué debe tener fecha cierta, qué debe existir por el fedatario, pero no por el hecho de tener el contrato, quiere decir que las operaciones se van a realizar. Mira, este dato que tú mencionas es muy importante porque déjenme decirles que nosotros en el despacho hemos desarrollado un contrato, lo denominamos contrato de control de obligaciones, que me parece es a lo que Freddy quería llegar, en donde se anexa al contrato principal y hoy en día con este tema tan moderno, que está tan moderno, ¿no? Materialidad. ¿A qué nos referimos con materialidad? Y cómo es que yo puedo, ante la autoridad fiscal, cuando me lleve a cabo, por ejemplo, el tema del 49 bis, que yo pueda acreditar que efectivamente llevé a cabo una operación y que esta fue real y que fue existente, Freddy. Entonces, este contrato de control de obligaciones es una herramienta que puede ayudarnos a que la autoridad vea que efectivamente se llevó a cabo esta operación. Porque, queridos amigos, no solamente debes de preocuparte por ese contrato donde vas a acreditar la materialidad de cuándo firmaste ese contrato principal, ese contrato A. Nosotros lo que recomendamos es que tengas que hacer un contrato adicional como un contrato B o un anexo del contrato principal. Y en ese contrato adicional o ese contrato B, de contrato de control de obligaciones, tú le estipules al cliente, a tu proveedor, que se tiene que comprometer al pago de impuestos, al pago de nóminas, al pago de seguro social, al pago de Infonavit, al pago de impuestos locales, de retenidos y de todas las posibilidades que tú puedas tener, porque muchas veces dicen: "Oye, pero pues si esto es como si fueras una autoridad fiscal". No, no es que seas una autoridad fiscal, es que se tiene la obligación de que las empresas con las que celebramos actividades, operaciones o transacciones, ellos deben cumplir con todas sus obligaciones Oye, Freddy, fiscales. ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo quiero celebrar este contrato de control de obligaciones y la otra parte con quien quiero celebrarlo no acepta o está en desacuerdo, no quiere firmar, tiene miedo, no sé, o sea, ¿tú qué recomiendas? Si hay alguien que no quiere firmar y te dice, ¿sabes qué? Yo no estoy obligado a hacer. Generalmente, cuando una empresa decide no firmarla o cuando nos ha manifestado su inconformidad de
no celebrar o no firmar ese contrato, pues tengan mucho cuidado, porque son empresas con las que generalmente tienden a desaparecer, tienen la manera de no pagar impuestos, tienen la manera de hacer cosas indebidas y generalmente le decimos al cliente, si en este momento él no se atreve a firmarte este contrato, pues piensa con quién vas a celebrar esa actividad, ¿no? Ese negocio, con quién lo vas a celebrar, porque al final, pues ten en cuenta que estas personas, pues no sé cómo se están portando con la autoridad. Y sin embargo, nos ha tocado que cuando llegamos con este contrato como anexo y la otra parte lo revisa, lo supervisa, lo analiza con sus contadores, con sus fiscalistas, pues ellos hasta dan ese visto de mayor seguridad, lo han tomado como algo bueno y es una seguridad adicional que si se incumple con el contrato primero, el contrato principal, tú puedes ejecutar ese segundo contrato adicional de control de obligaciones, en donde vas a demostrar que la otra parte o que el tercero no cumplió precisamente con la presentación, con el pago de sus impuestos, con todo lo que te establece, con las cargas sociales, fiscales, laborales, de toda índole. Y tú tienes un elemento, porque muchas ocasiones pasa de que las empresas están bien, pero en ocasiones tipo pandemia, donde muchas empresas, pues prácticamente tronaron, quedaron sin efecto esas empresas. Y no es porque quisieron hacer algo malo, no es porque quisieron evadir impuestos, es que simplemente la pandemia marcó un parámetro diferente con lo que estamos o con lo que estamos acostumbrados a vivir. No sabíamos la magnitud de lo que iba a hacer la pandemia y nos vino a demostrar muchos cambios. Entonces, yo lo que les estoy hablando, que en muchas ocasiones una empresa puede ir muy bien. Desafortunadamente en México hay inseguridad, hay secuestros, ¿sí? Hay efectivamente gente que va a cobrar piso, hay gente mala. Entonces, todos esos aspectos no están regulados cuando a una empresa le pasa ese supuesto. De verdad que yo les estoy hablando de cosas reales donde las empresas han llegado estas personas a extorsionarlas y donde secuestran al hijo del empresario, a la esposa o el mismo empresario y tienen que sacar dinero de la empresa para entregárselo a esos grupos delictivos. ¿Y qué pasa cuando una empresa está pagando bien sus impuestos? ¿Qué pasa cuando está siendo consciente de los pagos de los trabajadores, las retenciones y todo? Y llega un grupo delictivo a la empresa y le extorsiona y le quita dinero. Ahí tenemos un hoyo, ahí tenemos un vacío. Y entonces cuando llega el momento de pagar impuestos, pues la verdad es que el empresario dice, oye, pues prefiero deberle al SAT, pero recupero a mi familia, a mi hijo, a mi esposa, a mi integridad. Pero de verdad, eso es una realidad que muchas empresas, ¿sí? Han tenido esa necesidad de tomar esos dineros para pagar piso o para pagar un secuestro, en donde yo les comento, ok, ya levantaste el acta, ya lo hiciste valer, porque contablemente, legalmente y fiscalmente, la empresa surgió, tuvo un deterioro, ¿sí? En su economía, se sacó el dinero y eso debemos de manifestárselo a la autoridad. No es posible de verdad llegar donde las cosas están ahorita. Hablamos de Sinaloa, hablamos de Michoacán, hablamos de todos esos lugares donde el hacer una empresa es muy complicado. Pero sí, o sea, tenemos ese lado y yo también lo entiendo. No hay que criminalizar a todos los empresarios o a todas las empresas, pero por ejemplo, el tema del que estamos hablando hoy viene de un caso que ha sido muy mediático y que actualmente en esta semana han salido ya varios artículos en donde señala que hay una red de empresas que fueron señaladas por lavado de dinero por casi 10.000 millones de pesos entre 2016 y 2019. Entonces, también tenemos el otro lado donde sí es cierto que actualmente en México es un país inseguro, que actualmente tal vez las políticas económicas pues no favorecen tampoco a los empresarios, no hay un crecimiento de esta parte, pero también está la otra, donde hay empresas que han utilizado estos vacíos, si tú lo quieres decir así, para poder lavar dinero y en este caso hablamos de 10.000 millones de pesos.
Pero bueno, me parece que estamos a punto de irnos a un corte. Regresamos con ustedes hablando específicamente de este tema. ¿Qué tal amigos? Tenemos el curso Comercialización de Obras de Arte, Actividad Vulnerable, Obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Es un curso de 3 horas de línea y lo tendremos el jueves 28 de mayo de 2026 de 10 a 13 horas. Este curso está dirigido a todas las personas que se dedican a comercializar arte. Hay mucho mercado de arte que no necesariamente son solo las galerías. Tendríamos que revisar si estamos cayendo en estos supuestos. Conjuntamente con la parte de joyería se consideran que tienen un alto riesgo de que se utilicen para lavado de dinero. Hay que tener cuidado con estas operaciones porque es muy probable que empiecen a haber muchas más verificaciones de cumplimiento. Lo que veremos en este curso es el objetivo de la prevención del lavado de dinero, las actividades vulnerables en general, la suma acumulada de operaciones hasta por 6 meses. Revisaremos el informe de Gafi del mercado de arte y antigüedades. Hay por ahí 2 o 3 temas que nos deben quedar claros de por qué se utiliza el arte para lavar dinero, un proceso administrativo de cumplimiento que puede ser de mucha utilidad. Hay que ver si no has cumplido, cómo podrías cumplir espontáneamente para evitar multas y sanciones, y revisar las operaciones que están limitadas con el pago con dinero en efectivo, que es un verdadero problema y que le atañe a las obras de arte. Revisa si tú adquieres obras de arte o enajenas obras de arte. Acuérdate que es la comercialización de obras de arte y te esperamos en este curso. Un abrazo. IMEFI TV ahora se encuentra en Spotify, donde estés, cuando quieras. Lleva contigo contenido clave en materia fiscal, contable, legal y empresarial. No es solo información, es conocimiento que te da ventaja. Todos nuestros contenidos en un solo lugar. Síguenos hoy en Spotify y mantente un paso adelante. Amigos, nuevamente estamos con ustedes, estamos aquí comentando algunas cosas muy importantes, que si la inexistencia, que si las empresas fantasmas, que si para noviembre las vamos a dar a conocer, el Día de Muertos. Y bueno, fíjense ustedes que para llevar a cabo esta sociedad de estas empresas, fachada, fantasma, como lo quieren decir ustedes, quiero preguntarles algo. ¿Ustedes saben quiénes son los socios que se utilizan para formalizar estas empresas? Te lo pregunto, Larisa, ¿tú sabes a qué tipo de personas estos malandrines o malvivientes, ¿no? Como dicen, de cuello blanco, no son blanco, ya son como morados, vinos, guindas, no sé, o sea, de algún color verde, no sé, el que le quieras poner, no es de cuello blanco, ¿no? Yo me imagino así como a Gasparín. ¿Te acuerdas de esa caricatura de Gasparín que andaba volando así estas empresas así, fantasmas? Pues así me las imagino, ¿no? Mira, ¿qué tipo de socios utilizan estas empresas fantasmas? Hay una, la más importante, son personas de escasos recursos, Larissa. Para que vayan anotando, queridos amigos, porque esto piensan que estamos jugando, pero en realidad son temas serios, sin referencias laborales ni personales. Son difícilmente localizables este tipo de personas, ¿vale? Generalmente utilizan domicilios alejados o inseguros. ¿De dónde quieren que les hable? ¿De Sinaloa o de Tijuana? O digo, da lo mismo, ¿no? De Tijuana a Cancún, donde quieran poner, ¿no? Y que tienen empleos informales. También ese tipo de gente tienen empleos informales, ¿no? Entonces, otra que también se aprovechan, donde estas personas tienen beneficios en programas sociales. ¿De qué estamos hablando? Adultos mayores, ¿no? Entonces,
Estos requisitos, considero que los fedatarios que constituyen las empresas, pues deberían ser un poquito, pues, más verificables a este tipo de Bueno, de personas. hecho, a lo mejor no verificables. En primera, la verdad es que sí podemos hablar que actualmente en 2026 hubo un endurecimiento tan solo para constituir una sociedad. Ya no es tan fácil como era en 2016 o en 2019, ¿no? Ahorita ya los requisitos que se requiere, que se necesitan para constituir una sociedad, uno, son más complejos, obviamente, y por ejemplo, ¿qué nos dicen? Que una persona que se encuentre en este supuesto em, de comprobantes falsos, ya no puede ir ante el SAT y solicitar un nuevo RFC, ¿no? O sea, ya se ha ido endureciendo estos requisitos por una parte, y por otra parte también es cierto, por ejemplo, digo, no voy a entrar, en detalles, pero en la LFPORPI también señala que los notarios van a ser como va a haber una lupa sobre ellos. Yo creo que también, no nada más por el tema de las constituciones, por muchas situaciones que pasan dentro de las empresas. Yo me acuerdo, para hacer nada más un recuento de los daños, yo siempre les he dicho que la historia no se equivoca y que quien no ve o revisa o se instruye con la historia, acuérdense ustedes, ¿quién habla ahorita del caso, Larisa, de la estafa maestra? ¿Quién habla de ese caso? Donde se utilizaron como 130 a 150 empresas fantasmas y se desviaron casi 8,000 millones de pesos durante los gobiernos pasados, ¿no? Entonces, estuvieron involucradas dependencias de gobierno con esa estafa maestra. Entonces, se entregaron esos recursos a 186 empresas, de las cuales 128, 130 empresas, no habían podido obtener un contrato con la administración pública porque no cumplían con los requisitos que señalaba la ley. Mira, es que yo creo que de aquí viene también este endurecimiento o estas reformas que hemos tenido, por ejemplo, en temas del código fiscal, porque hablar de empresas fachadas, empresas fantasmas, implica un tema no solo fiscal, sino el tema penal. Y por ejemplo, como tú muy bien lo mencionas, esto de la estafa maestra que me parece que fue en 2017, Freddy, fue un mecanismo, digo, no vamos a entrar a detalle, pero fue un mecanismo de triangulación financiera, mediante el cual varias dependencias federales, Freddy, habían desviado miles de millones de pesos, ¿no? Por una parte teníamos universidades públicas que también tuvieron que ver, por otra parte empresas fantasmas, como tú muy bien lo dices, contratos simulados y esquemas de subcontratación irregulares, que de ahí viene, bueno, varias reformas, nuevamente menciono que hemos tenido a nuestras leyes. Después tenemos otro que en 2016 y 2019, Freddy, se crearon unas empresas, así, ¿no? Se crearon 3 empresas, 2016 operaron 3 años, y en esos 3 años, Freddy, hubo una red de lavado de dinero de 10,000 millones de pesos. O sea, está el tema de la estafa maestra y está esta red que actualmente está haciendo noticia y que, pues, nos deja ver toda esta complejidad que tiene, pues, cómo trabajan las No ha empresas, ¿no? estado eso, ha estado también la operación Zafiro, que acuérdense que también todo esto, si mal no recuerdo, fueron así en Chihuahua, Durango, Morelos, Estado de México, y muchas cosas que se van repitiendo, y yo digo, si la autoridad sabe la magnitud de todo esto que les estamos comentando, pues, ¿por qué no los aterriza? Ellos saben perfectamente quién están haciendo las cosas. La caja negra de Aguascalientes también. Entonces, no solamente ahorita tú me decías la estafa verde, ¿no? También hay una famosísima estafa verde en el estado de Chiapas. Entonces, hay antecedentes y yo creo que lo más destacado de todo esto podría ser que la autoridad crea una unidad especializada precisamente para desenmascarar todo este tipo de empresas que sí hacen daño a nuestro país y que también perjudican a empresas sanas y que Sí. las contaminan. De verdad, yo creo que ese tipo de empresas es donde la autoridad, como siempre les he dicho, ¿no?
tiene manos, tiene pies y tiene dentadura donde puede agarrarlos y comérselos y digerirlos, porque eso sí se lo merecen, que los metan a la cárcel, que todos esos empresarios que andan haciendo ese tipo de estrategias, pues efectivamente, pues sean verificables por la autoridad fiscalizadora, porque ya hay antecedentes, y no nada más de los anteriores sexenios, o sea, desde hace muchísimos años. Y fíjate ahorita que tú comentas toda esta situación, yo quisiera, queridos amigos, que tengan esa reflexión ustedes. Ahorita me voy a permitir, eh, verificar o leer un artículo del Código Fiscal de la Federación. Si mal no recuerdo, queridos amigos, vayámonos al artículo 108, Larisa, 109, Del Código Fiscal. del Código Fiscal de la Federación, en donde vamos ahí a tomar en consideración qué es lo que dice esos artículos. Yo siempre que hay una reforma, siempre trato de decir, am, ¿qué nos han reformado, nos han hecho algunas cosas, pero esto del 108 y 109, que cada vez que hay una reforma al Código Fiscal, siempre voy a leerlos. Y lo he comentado en algunas pláticas cuando hablan de lavado de dinero y que muchas cosas, la ley de antilavado, y bueno, no ponen al pobre contribuyente contra la espada y la pared, pero siempre que tengo oportunidad, como yo les digo, siempre voy a leer ese artículo a ver si no se reforma. Tiene años, años, queridos amigos, que ese 108, 109 de código nunca, nunca han tenido una reforma, pero creo que será muy importante que ustedes revisen esos artículos. 108 de Código Fiscal. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende indistintamente los pagos provisionales, definitivos, el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. Dice que el delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis se podrán perseguir simultáneamente y se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos. Oigan, eso es delicadísimo. Dice, es más, señálenlo, queridos amigos. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Me quedo tonto. Yo digo, carajo, aquí está contemplando, dice la omisión, presunción, dice, se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eso lo dice el artículo, o sea, eso es la defraudación fiscal. Entonces, queridos amigos, fíjense ustedes lo que dice en el que es penúltimo o penúltimo párrafo de ese 108. No se formulará querella si quien hubiera omitido el pago o total o parcial de alguna contribución u obtenido el beneficio indebido conforme a este artículo, o sea, a todo el artículo, no solamente una parte, a todo el artículo, lo entera espontáneamente con sus recargos y actualizaciones antes que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales. O sea, Freddy, Me deja atónito que te está hablando arriba de recursos de procedencia ilícita. pero espera, o sea, si te dedicas, por ejemplo, omitiste todo este pago total o parcial de alguna contribución y de repente, de manera espontánea vas y pagas ya con tema de recargos y actualización, bla, 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 entonces no va a proceder, no se va a formular querella. No, lo grave para mí es que cuando te hablan en ese párrafo del delito de defraudación fiscal,
y el delito previsto en el 400 bis del Código Penal Federal se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos con recursos de procedencia ilícita. O sea, eso te está dando qué es el delito cuando se comete. Ujú. Lo grave, para mí, lo grave es ese párrafo de que no se va a formar querella conforme a este artículo. Eso es lo grave para mí. Le están permitiendo, ¿sí?, que son recursos de procedencia ilícita, queridos amigos. Narcotráfico, que ahora ya le llaman de otra manera, le llaman operaciones con gente pública, puede ser, ¿no? Secuestro, puede ser secuestro, y Huachicol, huachicol, derecho de piso, fiscal. eh, de esos de los que están en el 19 de la Constitución, para acabar pronto, segundo párrafo, todos esos recursos de procedencia ilícita. Y lo grave es que en ese párrafo te habla de todo el artículo. No te habla sencillamente nada más de las declaraciones, de la omisión, te habla de todo. Así lo dice, ¿eh? O sea, si, por ejemplo, respecto a esto, omitiste el pago, bla, 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 pero y si son de recursos de procedencia ilícita, pero de repente tú vas y dices de manera espontánea lo entero, Sí. ¿se actualiza o no el tema de Ahí se defraudación los fiscal? dejo a mis queridos amigos penalistas, ¿sí? Ahí se los dejo. Que cuando hemos estado en mesas platicando, a lo mejor no se ha interpretado, pero yo lo que he dicho, para mí lo grave es que ese párrafo se considera y habla de todo el artículo. Ojo, y dentro del artículo te está hablando con recursos de procedencia ilícita. Ujú. Eso lo dice el artículo, no lo digo yo. Y exactamente lo mismo está en el 119. Está excelentemente igual. Entonces, yo creo, queridos amigos, que de verdad las personas que nos gusta estar estudiando, estar entendiendo, o toda esta situación de las empresas fantasma o fachada, o están estos conductos, o le puedo decir salvoconductos, en donde yo les pregunto, como decía alguien, y yo les pregunto, ¿por qué no han cambiado? ¿Por qué no se han reformado estos artículos que dan pauta a una situación de hecho y te está hablando de situaciones así malas, ¿sí?, muy malas, con recursos de procedencia ilícita? Y sin embargo, dice que si enteras el pago de los impuestos, pues bueno, entonces como que lo malo se convierta en bueno y lo bueno se puede convertir en malo. Entonces, ahí se las dejo de tarea. Creo que es un buen punto para este tipo de empresas fachada, fantasmas, operaciones inexistentes, simulaciones y todo lo que pasa. Ahora, la lista que se contempla en las listas negras, queridos amigos, porque al final hay una lista donde van a caer todas estas empresas aparentemente. Y del que ya que ya pasaron. también pues no nos dio oportunidad de hablar. Más adelante me gustaría también que ahondáramos en el tema de estas listas negras. Ya estamos por terminar el programa del día de hoy, Freddy, pero bueno, a mí me gustaría mencionar. Es que esa lista proviene desde 2013, 2014. Y a la fecha, esas listas negras, quiero saber qué ha pasado con esos contribuyentes que el SAT les ha dicho, estás en la lista, si no te mueves, no caminas, no suspires, o sea, métete abajo del agua y no respires. Y yo les digo, pues si ya no Pues siguen quieres, ahí, Freddy. Hay algunas otra- personas que siguen a pues entonces, esas. pues haz algo con ellas, ¿no? Ya no incrementes ese padrón porque al final tú las castigaste. Tú les hiciste que estuvieran en esa lista y no pueden realizar operaciones. ¿Para qué las quieres ahí? Entonces, hay muchas cosas con ese tema de la lista, del listado, que sí podría ser tema de otra plática donde nosotros hemos estudiado desde qué es el Diario Oficial de la Federación, la publicación en las bases de datos del SAT. Hay una ley, queridos amigos, estudien la ley del Diario Oficial de la Federación y quiero que entiendan si es lo mismo una gaceta o es lo mismo el Diario Oficial de la Federación, qué diferencias existen y dónde te dice esa ley que pueden publicarse cosas que mandan las Pero autoridades. bueno, a mí también me gustaría mencionar, ya para ir concluyendo con el tema del día de hoy,
que este tema, Freddy, de las empresas factureras, ya hablamos, por ejemplo, de la estafa maestra, hablaste de la Operación Zafiro, de esta estafa verde o no sé cómo le llamaste, y las recientes investigaciones como el tema actual del que se está hablando también, pues son estos esquemas de lavado de dinero, Freddy, pero que no solo van a evidenciar el tema complejo de cómo operan estas empresas fantasma, ¿no? Que si nos vamos más a fondo, Freddy, podemos ver que es una estructura compleja que está vinculada con corrupción pública, Freddy, con triangulación de recursos, con redes político-empresariales y posibles o no, bueno, operaciones de lavado de dinero. Entonces, creo que estos casos de los cuales hemos mencionado, pues han existido desde antes de 2016 y que sí han llevado consigo o han provocado estas reformas al Código Fiscal de la Federación, por ejemplo, pero que efectivamente, como bien lo mencionaste, está este artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, penúltimo párrafo, que habla de que si tú de manera espontánea vas y enteras, puede que sí, puede que no, yo no voy a Podrían decir decir- sí o no. Podrían decirte, el delito vas a ser sancionado penalmente, pero los centavos que ya metiste y que declaraste, esos, aquí tiene sus centavos, señor, porque así lo dice la ley. El delito, ojo, yo no estoy hablando del delito. Fíjense la peligrosidad que les estoy diciendo, ojo, el delito, por lo que tú quieras, no se va a quitar. Pero sin embargo, en lo que hace a los centavos, a la declaración, ¿sí? Tú declaras esos recursos de procedencia ilícita. ¿Y qué te dice la ley? Sin tema, no fueron descubiertos por la autoridad. Ojo, eso es lo peligroso cuando estamos hablando de todo este tema de fantasmas, de empresas, de todo lo que ustedes ya conocen. Pero sin embargo, en el código existen esos salvo. Pero dice, no se formulará querella. O sea, aquí lo dice, no se formulará querella. Ya independientemente, digo, detalle. Como ustedes, somos abogados, y lo único que les decimos, está ese artículo, analícenlo. Si ustedes consideren que sí es prudente, como alguien dijo en Saltillo, ¿no? Cuando fuimos a una plática, oiga, ¿y en qué sector? Oye, no me den lata, por favor. Al rato van a decir, Freddy anda, no, 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 no. Ahí están los agricultores, ahí está el sector primario. No, no sé. Pero ustedes ya inventen las cosas porque está en la ley, está permitido, el código te dice qué puedes hacer, que no. Bueno, no es inventar, en todo caso, Freddy, es interpretarla. Es diferente inventar a interpretar. Estamos nuevamente, señores, con ustedes. Es un gusto nuevamente. Sus dudas, sus quejas, sus chismes se valoran, como dice la Unidad de Inteligencia Financiera. Aquí son chismes, los esperamos. Y con mucho gusto nos va a dar pauta para que el próximo miércoles sea otro tema también polémico, de verdad bonito, interesante, y que nos ponga a estudiar. Nos vemos el siguiente miércoles aquí en Fiscalistas. Sálvense quien pueda, SOS. Saludos, queridos amigos.